Voy a pedirles que abran su Biblia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. La palabra de Dios decimos que es la verdad. Y la verdad no necesita que creamos en ella para que sea verdad. Porque creamos o no, es verdad y existe. Y por la verdad que leemos aquí, conocemos al verdadero Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Acompáñame en una pequeña oración. Santísimo Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos. El que habla, Señor, te pide que le des de tu espíritu, Señor. Que no le permitas hablar palabra de hombre, sino que hable palabra que viene solamente de ti, Señor. Señor, que lo que estudiamos en esta tarde, Señor, sea para nuestra edificación y lo pongamos por obra, Señor. Y lo guardemos en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pido estas cosas. Amén. Pueden tomar su asiento. Pablo está diciendo, y así le he llamado, esta es la voluntad de Dios, así le he puesto a esta predicación. Pablo está diciendo que demos gracias en todo. ¿Qué quiso decir Pablo con esto cuando dice en todo? Nosotros como seres humanos a veces damos gracias nomás por lo que nos es dado bueno. Pero cuando nos pasa algo malo, pues a veces no damos gracias y nos hincamos y suplicamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdanos a resolver este problema que me pasó esto y esto otro y esto otro. Pero nunca nos acordamos de que por causa de que aquello que nos está pasando malo, viene algo que tenemos que aprender y debemos de dar gracias a Dios. A nosotros nos pasó algo. No estuvo mal, pero fue algo material que pasó, sino que ya cuando se resolvió todo y todo, que ya cada quien se fue para su casa y todo, llegamos a la casa, me dice mi esposa, vamos a hacer una oración. Le digo, sí, vamos a hacer una oración. Hicimos una oración, mis hijos y yo y mi esposa, y pues di gracias. Gracias, Señor, porque nos pasó esto. Y pues no le pasó nada a mi esposa, no le pasó nada a mi hijo, no me pasó nada a mí, pero te doy gracias. Y me dice mi hijo, ¿por qué dio gracias? Pues nos pasó esto y esto otro y ahorita está usted sin el vehículo. Le digo, es que si no, tú piensas que nomás debo dar gracias cuando nos viene algo bueno. Cuando nos viene algo malo, es cuando más gracias debemos de dar, le digo. ¿Por qué? Porque hay algo que tengo que aprender de allí. Hay algo que viene que tengo que entender de allí. ¿Y qué es lo que sucede? A veces nos acerca a unos familiares que estamos retirados de ellos, o ellos se acercan a nosotros, o salen o le hablan a uno preocupado, supe que te pasó esto y esto otro y esto otro, ¿cómo estás? Donde a veces ni lo en cuenta lo tomaban. Y le digo a mi hijo, ¿ves? ¿Por qué doy gracias? Génesis, capítulo 4.
versículo 3 y 4. Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice, y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas de su gruesura. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Qué estaban haciendo estos dos personajes? Cada quien ofreció una ofrenda a Dios. Sabemos que Caín labraba la tierra. Sabemos que Abel era pastor de ovejas. Y los dos ofrecen un holocausto a Dios, dando gracias pues, por los primogénitos que salieron de los animales y por las primeras primicias de la cosecha. En Números aparece que hay una ley que se tiene que dar gracias por las primicias de la cosecha. En Hebreos 11 dice que Abel por fe ofreció más a Dios. Pero no vamos a ver cuál fue la razón por qué no le agradó a Dios lo que Abel hizo. No digo lo que Caín hizo, sino le agradó más lo de Abel. Porque no nos vamos a meter en eso, sino simplemente por eso di el verso de Hebreos donde dice que Abel ofreció más que Caín. Lo que quiero notar en esto es que Caín se entristece. Y Dios le pregunta, ¿por qué te afrentas así? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te pones de esa manera? Si hubieras hecho bien, pues no tendrías por qué pasar por esto. Entonces quiere decir que él hizo algo mal, que no le agradó a Dios. Y lo importante aquí es que nosotros a veces damos gracias a Dios de una manera y se agrada a Dios de otros que dan gracias en otra manera. Y decimos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Solamente Él sabe cuál fue, por qué. ¿Por qué son esas cosas así? Y nosotros debemos de estar al tanto y cuidado de que cuando nosotros demos un agradecimiento a Dios o ofrezcamos algo a Dios, lo ofrezcamos desde nuestra profundidad de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser. Porque a lo mejor no le agrada a Dios en la forma que yo lo hice. Si yo fui y di gracias a Dios porque me pasó esto, y luego me viene una respuesta negativa delante de Dios, y empiezo yo a ponerme en contra de Él y a decir, ¿por qué? ¿Por qué me entristezco así? Porque eso de nada me sirve estar en la iglesia, de nada me sirve andar haciendo esto, de nada me sirve andar haciendo otro, donde a Él no le agradó lo que yo hice. Y no tengo por qué cuestionarle porque por eso Él es Dios. Él sabe mejor que yo qué fue lo que vio mal de mí. Porque yo a veces hago las cosas dándole gracias creyendo que yo estoy en la perfección y no estoy en la perfección. No estoy agradando a Dios con esto que le estoy dando gracias. Y eso es lo que estaba pasando y eso es lo que yo alcanzo a ver en esto que estaba entre Caín y Abel. Caín se molesta y se enoja, pero hubo algo que no le agradó a Dios. Y él mismo a veces lo dice. ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás de esta manera así? ¿Por qué se muta tu rostro? Si hubieras hecho bien, pues bueno, pero no lo hiciste. Por eso es que a mí no me agradó esto. Y siempre debemos de estar pensando nosotros de que al ofrecerle un agradecimiento a Dios, al decir, te doy las gracias, Señor, por esto, lo hagamos de una manera humilde, sincera, que venga desde lo más profundo de nuestro corazón. Venga lo que venga, sea la respuesta de Dios cual sea. Porque por eso dice Pablo, esta es la voluntad de Dios. No porque esté gracias va a ser tu voluntad, sino va a ser Él, la voluntad de Él. Ahí adelantito, Génesis 8.
en el versículo 20. Génesis 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Esto sucede después de que sale Noé de la arca. La arca ya estaba sentada allí, en el monte, pero estaba esperando que Dios le dijera, sal. Es cuando él le dice, ahora sí, sal. Y él sale y ofrece holocausto, dando gracias. ¿Por qué? Si ya sabía él, ya le había dicho Dios a él, que había caído en gracia delante de él y le dijo, hazme una arca porque voy a destruir la tierra, voy a destruir la humanidad. Va a venir, se van a abrir las fuentes de las aguas y va a venir unos torrentes y va a caer un diluvio y voy a inundar la tierra. Él, ¿cómo se sentiría él que le dijera que él era el único que iba a ser salvo con su familia? Sin embargo, él sale y da gracias. Porque el arca, no creen que tenía un timón como un barco para guiarlo para donde él quería. No, no lo tenía. Era guiada por la mano de Dios. La arca anduvo para donde Dios la quiso llevar, en el agua. Y llega al monte y ahí la sienta Dios y le dice, ahora sí puedes salir. ¿Se imaginan? Se cree que duró más de un año adentro del arca flotando en el agua. ¿Se imaginan salir de allí, ver que la multitud que él conocía antes de entrar a la arca ya no estaba? Los animales que habían ya no estaban nomás los que él traía en el arca. Y luego le dice, ahora sí, multiplíquense y hinchen la tierra. Vuelven a empezar otra vez, como luego dicen, de cero. Y vuelve otra vez a surgir la humanidad. Y eso es lo que él había alcanzado a entender. Destruiste aquella humanidad pecadora, aquella humanidad que solamente pensaba en el mal, que dijiste tú no sabía hacer otra cosa nomás que el mal. Pero ahora estamos aquí nosotros para empezar una nueva humanidad. Dicen algunos eruditos que la maldad de la humanidad no ha llegado a lo que era en aquel entonces. Y espero en Dios que no llegue. Aunque hay una promesa que le hizo a Noé Dios. Por eso es que sale el arco iris. Dice, voy a poner mi arco como señal de que jamás voy a volver a destruir la tierra con agua. Y por eso él da gracias a Dios. Y por eso debemos dar gracias nosotros a él. Porque hemos pasado y estamos pasando por una pandemia. Hemos perdido seres queridos, amistades queridas, por causa de la pandemia. Pero gracias a Dios, aquí estamos todavía muchos de nosotros. La humanidad no se ha acabado. Como se terminó en aquel entonces cuando salió Noé de la arca y no había nada. Estaba vacía la tierra. A veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera hecho yo en lugar de Noé? Al salir de la arca, todo estaba vacío. Tanto animales como gentes. Sin embargo, él sale y lo primero que hace, levanta un altar para darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad todavía continuó. Job,
capítulo 1, versículo 20 y 21. Job, capítulo 1, versículo 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y trasquilóse su cabeza y cayendo en tierra adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo desnudo tornaré allá. Y Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquel hombre estaba dando gracias por todo lo que le había quitado. Conocemos la historia de Job. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le quitó? Y cuando yo leí la primera vez la historia de Job, que leí el libro completo de Job, yo me hice esta pregunta, igual como los amigos de Job, ¿qué pecado cometió? Dice que él se levantaba todas las mañanas y conforme al número de sus hijos, él ofrecía holocausto a Dios, pidiendo. Dice, por si alguno de mis hijos te ofendió. Sin embargo, él pierde todo. Y aquí, dije, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Estaba dando gracias por lo que le había pasado. Dando gracias por todo lo que le había sucedido, como luego decimos, cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, porque dice la Biblia que todavía no acababa de explicarle a aquel que le llevaba la noticia cuando ya estaba llegando el otro, dándole la otra mala noticia. Y apenas estaba el otro dándole la segunda noticia cuando llegaba el otro dándole la noticia de todo lo que le estaba pasando. Y él estaba dando gracias a Dios. Él se trasquila y dice que se hinca, adora a Dios y bendice a Jehová. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría yo si algo así me pasara? Creo que todos, y esta es la respuesta que cualquier padre da, cualquier madre daría. Nuestros hijos es nuestro mayor tesoro. Cuando nació mi primer nieto, que es de Ángelo, le dije a mi hijo Ismael, gracias mi hijo, porque me diste descendencia. Ya tenía 3 nietas de Jacob, tenía 3 nietas, pero mi descendencia no seguía, ahí se acababa. Cuando me lleva al hospital y me pone en los brazos a mi primer nieto, le digo, gracias porque me diste descendencia. Viene Leonardo, al año nace Leonardo, hijo de mi hijo Jacob, y lo mismo. Le di gracias a Dios porque me dio descendencia. Ellos son los que me van a seguir mi descendencia, ellos son los que van a seguir lo que yo estoy dejando. Ellos son los que van a llevar el nombre de Garnica más adelante. ¿Hasta dónde? Hasta donde el Señor quiera llevarlo. Pero ya tengo descendencia que va a seguir más allá después de mí. Aquí este hombre, a pesar de que pierde toda su familia, todo, él todavía da gracias. Y dice, sea el nombre de Jehová bendito. Mateo. Capítulo 14. Verso 19 y 20. Mateo capítulo 14, verso 19 y 20. Y dice, y mandó a las gentes recostarse sobre la hierba,
tomando los 5 panes y los 2 pececillos, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las gentes. Y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que sobró de los peces, de los peces y de los 12 de los peces y 12 canastas llenas. A veces, y siempre lo hacemos, y quiero decirlo de esta manera, que siempre hacemos esto y damos gracias por los alimentos. Cuando hacemos nuestras oraciones por los alimentos y damos gracias, aquí el Señor nos está mostrando algo. Dice que van los discípulos y dice que tienen hambre. Le dice, denles de comer. Dice, no tenemos que darles. Dice, nomás hay un joven que tiene 5 panecillos y 2 pececillos. Dice, bueno, pues tráiganlos. Y agarra, bendice el pan, bendice los pececillos y alza esa comida hacia los ojos, hacia la vista del Señor, hacia la vista de Dios, y da gracias. ¿Y qué sucede? Dice que todos comieron hasta hartarse. Se multiplicó la comida. A veces que les digo a mis hijos, tengan o no tengan que comer, si se van a comer una tortilla dura, denle gracias a Dios. Y se van a comer un plato de frijoles porque es lo único que tienen, denle gracias a Dios. Porque Él es el que provee las cosas. Él es el que da. Él es el que quita. Él es el que dice cuándo, a qué horas y cómo. A veces me platican de personas, fíjese papá que esto y esto otro y esto otro y esto otro y esto otro, y pues no tienen que comer. Fíjate, ¿y qué hiciste tú? Pues no, pues yo lo llevé a comer así, compañeros de trabajo de ellos, yo lo llevé a esto, yo lo llevé al otro, o fui y le compré esto, fui y esto. Bueno, ¿te fijas la bendición que Dios te está dando al dar tú gracias por los alimentos, les digo? Que puedes darle a otro que no tiene que comer. Que puedes darle a alguien que te pidió para comer. A veces llega mi hijo Joel y me dice, fíjese que me encontré una persona así, 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 y pues lo llevé a comer. Y luego, no, pues me dijo gracias. Le hubieras dicho que le diera gracias a Dios, que te puso en el camino de Él. Ahí es donde debemos de aprovechar, les digo. Le digo a Jacob y a mi hijo Federico, ahí es donde debemos de aprovechar de hablarles de la palabra de Dios. De decirles, no soy yo el que te está dando de comer. Dios me puso en el camino tuyo para que tú pudieras comer y darle gracias a Dios. Aquí ellos tenían hambre y estaban allí sentados esperando que les dieran de comer, cuando el Señor hace el milagro de que multiplica aquellos peces, multiplica aquellos panes, y todos comieron hasta hartarse. ¿Por qué? Porque dieron gracias. ¿Qué quiero decir con todo esto que estoy hablando? Que debemos dar gracias, como dice Pablo, en todo y por todo. Me levanto, me duele este hombro, me duele la rodilla, y me duele aquí, y me duele allá, y me pongo a renegar. Ay, Señor, por estos, y me acuerdo del texto que dice que cuando ya está uno viejo, son los días que menos desea uno. Pero si yo me empiezo a mover y no me quedo sentado, aquellos dolores se van.
Dios a veces hace que me duela el cuerpo para que yo me mueva de estar viendo las carreras de carros. Porque me hacen las carreras de carros y no me muevo hasta que no se acaban. Ya cuando me levanto dolorido de la cintura, me levanto dolorido de las rodillas. Me está diciendo Dios, no, levántate, no estés allí. No estés en 3 horas allí viendo esto, no estés allí, levántate, hazlo. Al cabo las puedes estar grabando. Mi abuela, la madre de mi padre, una vez se cayó. Yo estaba chico y fui y le dije, ¿que te caíste, abuelita? Me dice, sí. Le dije, ¿cómo te caíste? ¿Cuál fue la respuesta que ella me dio? Me dice, el diablo me empujó para ver si yo renegaba de Dios. Pero no renegué de Él. Antes, al contrario, le di gracias, porque me caí y me hizo que me acordara de mi Dios. Siempre recuerdo esas palabras de mi abuela, la madre de mi padre. Hechos. Capítulo 2. Versículo 26 y 27. Hechos capítulo 2, versículo 26 y 27. Dice, por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, aún en mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tus santos que vean corrupción. Estas palabras las estaba dando Pablo en aquel sermón donde se bautizan 4,000. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro? Poniéndose en el lugar de Jesucristo. Y sabía que él también, porque dice el versículo 26, aún mi carne descansará en esperanza. ¿Cuál esperanza tenemos nosotros? De ser levantados. Y decimos, ¿seré yo levantado? ¿Me irá a levantar Dios a mí? Hay una promesa. Dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Ahí después de lo que yo hice, yo me voy a arreglar con él. Y él va a estar cara a cara a mí diciéndome, esto hiciste, esto, respóndeme por esto. A veces me dice mi esposa, no seas así, no digas estas cosas, no les digas esto. Le digo, Patricia, si yo no digo lo que tengo que decir, yo voy a estar delante de mi Dios y lo voy a tener que decir cuando Él me pregunte, ¿por qué no se los dijiste? ¿Por qué no les hablaste esto? Si tú te parabas ahí enfrente de ellos y no les dijiste, si yo te dije que se los dijeras, ¿qué le voy a contestar a mi Dios? Dando gracias, Pedro dice, porque no dejaste mi alma en el infierno, en el sepulcro. Vamos a ser sacados, levantados de allí a recibir al Señor Jesucristo. Y por eso debemos de dar gracias. Porque yo voy a morir en Cristo Jesús. Y mi esperanza es ser levantado por aquel Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Romanos. Capítulo 8. Versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35.
¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. ¿Quién me va a apartar de mi Dios? ¿Quién me va a apartar de Él? Si antes agradecido debo de estar porque Él murió por mí. Él sufrió lo que era para mí, lo que yo tenía que pagar por causa de mis pecados. Él lo sufrió por mí. Él los carga, Él los lleva. No hay nada que me pueda apartar de Él. Voy a terminar allí en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Por Él, para Él y de Él son mis gratitudes. Doy gracias a Dios por todo lo que me pasa y todo lo que me da. Bueno o malo, doy gracias a Dios. Esta noche, hermanos, cuando pidan por lo que nos es asignado cada sábado, por nuestros enfermos, por hermanos, lo otro, antes de pedir por ellos, den gracias. Porque tenemos por quién pedir. Porque tenemos a un Dios que escucha nuestras oraciones, a un Dios que escucha nuestro clamor. Den gracias porque sabemos que Él va a responder. De una manera o de otra, pero va a responder. Hay quienes tienen que irse, pero Él sabe cuándo, a qué horas y cómo. Él sabe por qué se los tiene que llevar. Él sabe por qué los levanta el hecho del dolor. Él sabe por qué los tiene enfermos. Demos gracias a Dios por todo lo bueno y lo malo que nos sucede. Que el Señor los bendiga.